Me dicen que el miedo es un veneno que paraliza los corazones de los hombres, pero yo siempre he creído que es el combustible de los dioses. He mirado a los ojos de la muerte tantas veces que ella ha tenido que bajar la mirada ante mí. Recuerdo el polvo, ese sabor metálico en la boca antes de que las lanzas choquen. No temo a un ejército de leones liderado por una oveja. Temo a un ejército de ovejas liderado por un león. Porque el espíritu, la voluntad inquebrantable de un solo hombre, puede incendiar el mundo entero. Desde las montañas de Pella hasta las orillas del Indo, he buscado los límites de la tierra solo para descubrir que los únicos límites reales son los que nos imponemos nosotros mismos. He sido rey, he sido Dios, he sido conquistador. Soy Alejandro Magno, y esta es mi historia. Todo comenzó bajo la sombra alargada de un gigante. Macedonia no era el centro del mundo cuando nací. Era una tierra de pastores y guerreros rudos, despreciada por las ciudades-estado del sur, por Atenas y Tebas. Pero mi padre, Filipo, vio lo que otros no podían ver. Él forjó el acero, creó la falange, convirtió a esos pastores en una máquina de guerra perfecta. Sin embargo, crecer bajo su techo era vivir en una tormenta constante. Él era la fuerza bruta, la estrategia militar, la realidad tangible del barro y la sangre. Pero mi madre, Olimpia, ella era el misterio, el fuego místico, la convicción de que por mis venas no corría solo sangre mortal, sino el licor de Zeus. Me debatí entre esos dos mundos durante mi juventud. Las enseñanzas de Aristóteles intentaron domar mi espíritu, inculcándome la lógica, la biología, la ética. Pero ¿cómo puede la ética contener a un alma que sueña con Aquiles? El obstáculo más grande no fueron los ejércitos persas ni las montañas nevadas del Hindu Kush. Fue el momento en que la copa de vino se derramó en el teatro de Aigai, el asesinato de mi padre. En un solo latido del corazón, el mundo cambió. Tenía 20 años. El trono estaba bañado en sangre y rodeado de buitres. Las tribus del norte se rebelaron. Las ciudades griegas vieron una oportunidad para romper sus cadenas, y los generales de mi padre me miraban con duda. Ese fue mi abismo. Tenía que demostrar, en cuestión de días, que no era solo el hijo de Filipo, sino algo mucho más terrible y magnífico. Tuve que purgar mi propia casa, silenciar a los rivales y marchar con una velocidad que desafiaba a la razón. Tebas cayó y ardió como advertencia. Comprendí entonces que la misericordia es un lujo que un rey joven no puede permitirse hasta que su poder sea absoluto. Tuve que matar al niño que fui para que naciera el rey que el mundo necesitaba. Una vez asegurada Grecia, dirigí mi mirada hacia el este, hacia el sueño imposible. Persia, el imperio que había humillado a mis antepasados. Cruzar el Helesponto no fue solo un movimiento militar, fue un acto religioso. Lancé mi lanza a la arena de Asia y reclamé todo el continente como un regalo de los dioses. Y así comenzó la gran marcha. El Gránico fue la primera prueba, donde el agua se tiñó de rojo y casi pierdo la vida si no fuera por Clito el Negro. Pero fue en Gaugamela donde el destino del mundo se reescribió. Imaginen la llanura, vasta, interminable, cubierta por el polvo levantado por 250.000 de hombres. Darío III había reunido a todas las naciones de Oriente. Carros con guadañas en las ruedas, elefantes de guerra, una marea humana diseñada para aplastarnos. Mis generales me aconsejaron atacar de noche, ocultar nuestra inferioridad numérica bajo el manto de la oscuridad. Yo no robo la victoria, les dije. Cuando la mañana rompió, la línea persa se extendía más allá de donde alcanzaba la vista. Pero yo vi el hueco.
siempre hay un hueco. Cuando la caballería persa intentó flanquearnos, se abrió una brecha en su centro, justo donde estaba Darío. Ese momento, ese instante preciso donde el caos se alinea perfectamente. Monté a Bucéfalo, mi fiel compañero, y cargamos directamente hacia el corazón del imperio. La cuña de mis compañeros, la caballería de élite, golpeó como el martillo de Festo. Vi el terror en los ojos del Rey de Reyes antes de que girara su carro y huyera. En ese polvo, en ese estruendo ensordecedor de bronce contra bronce, Persia murió y yo ascendí. Pero la victoria es una droga potente, y yo era adicto a lo desconocido. Babilonia, Susa, Persépolis, las joyas del mundo cayeron en mis manos. Me senté en el trono de los aqueménidas, pero no fue suficiente. Mis ojos miraban siempre hacia el este, hacia donde sale el sol. Cruzamos desiertos que los hombres decían que eran intransitables. Escalamos la roca sogdiana. Me casé con Roxana, uniendo mi sangre con la de los bárbaros para forjar una nueva raza. Y llegamos a la India. La batalla de Lidaspes contra el rey Poros y sus elefantes fue una pesadilla bajo la lluvia monzónica. Bestias como torres vivientes aplastando a mis falangistas. Ganamos, sí, porque siempre ganábamos, pero allí, en los límites del mundo conocido, ocurrió lo impensable. No fue un ejército enemigo lo que me detuvo, fueron mis propios hombres. Mis veteranos, hombres que habían marchado conmigo desde Macedonia, cuyos cuerpos eran mapas de cicatrices, lloraron. No de miedo, sino de agotamiento absoluto. Me pidieron volver a casa. Me hablaron de sus hijos que no conocían, de sus esposas que envejecían solas. Yo les ofrecí el mundo, les ofrecí la gloria eterna, y ellos solo querían ver el humo de sus chimeneas. Esa fue mi derrota más amarga. Tuve que dar la vuelta, no porque el enemigo fuera más fuerte, sino porque el espíritu humano tiene un límite que ni siquiera un dios puede estirar eternamente. El regreso fue un calvario. El desierto de Gedrosia se cobró más vidas que todas las espadas persas juntas. El calor despellejaba la carne de los huesos, la sed nos volvía locos. Marché a pie junto a mis soldados, rechazando el agua cuando ellos no tenían, intentando expiar el pecado de mi ambición desmedida. Y luego vino el golpe final. No a mí, sino a mi alma. Hefestión, mi compañero, mi otro yo, mi Patroclo. Cuando él murió en Ecbatana, una parte de mí murió con él. El mundo se volvió gris, insípido. Mandé a crucificar al médico que no pudo salvarlo. Derribé las murallas de ciudades vecinas como ofrenda fúnebre, pero nada podía llenar el vacío. Aprendí, de la manera más cruel posible, que puedes conquistar todas las ciudades bajo el cielo, puedes ser adorado como el hijo de Amón, pero no puedes conquistar la muerte, ni puedes proteger a aquellos que amas de su toque helado. La gloria es fría, solitaria. El trono es la cumbre más alta, pero en la cumbre el aire es tan fino que apenas se puede respirar. Me di cuenta de que mi verdadero legado no serían las batallas ganadas. La sangre se lava con la lluvia, los huesos se convierten en polvo. Lo que perdura es la idea. Durante mis campañas no solo destruí, construí. Fundé más de 70 ciudades con mi nombre. Alejandría en Egipto, Alejandría en el Cáucaso, Alejandría en el Indo. Quería crear centros de luz, faros de conocimiento donde la sabiduría de Grecia se mezclara con el misticismo de Oriente. Soñé con un mundo sin fronteras entre griegos y bárbaros. Organicé las bodas de Susa, donde 10.000 de mis soldados se casaron con mujeres persas en un solo día. Quería fusionar las culturas,
crear una humanidad unificada bajo una sola ley y una sola visión. Mis viejos generales macedonios lo odiaban, lo veían como una traición a nuestras costumbres, pero yo veía más allá. Veía un futuro donde un hombre pudiera viajar desde Atenas hasta la India y encontrar la misma moneda, el mismo idioma, la misma civilización. Esa era mi esperanza. No un imperio de cadenas, sino un imperio de la mente, un cosmosmópolis. Ahora estoy en Babilonia. El calor de la fiebre me consume más rápido que el fuego de la batalla. Siento cómo mis fuerzas me abandonan, cómo mis extremidades se vuelven pesadas como el plomo. Mis generales rodean mi lecho, como lobos esperando que el viejo león exhale su último aliento. Veo en sus ojos la codicia, la ambición, el miedo. Me preguntan, con voces temblorosas, ¿a quién dejas tu imperio? Saben que sin mí todo se desmoronará. Saben que la unidad que forjé con mi voluntad se romperá en 1000 pedazos. Pero tal vez eso sea necesario. Tal vez el caos debe seguir al orden para que algo nuevo nazca. Mi legado no es un mapa con fronteras estáticas. Mi legado es la chispa que encendí. He abierto el mundo. He derribado los muros que separaban el este del oeste. Gracias a mí, la lengua griega se hablará en los bazares de Asia y los dioses de Egipto serán conocidos en los templos de Europa. La biblioteca de Alejandría guardará el saber de la humanidad. Los caminos que tracé serán recorridos por comerciantes, filósofos y soñadores durante milenios. La fiebre sube, las sombras se alargan. Escucho el rumor del Éufrates afuera, indiferente a la muerte de los reyes. No me arrepiento de la brevedad de mi vida. Preferí vivir una vida corta y gloriosa, ardiendo como una estrella fugaz que ilumina la noche entera por un segundo, a vivir una larga existencia mediocre como una lámpara de aceite que apenas alumbra un rincón oscuro. Me preguntan a quién dejo mi reino. Mis labios están secos. Mi voz es apenas un susurro, pero deben escucharme una última vez. No se lo dejo a un hijo, ni a un general, ni a un hermano. Eso sería demasiado simple para una historia como la mía. Se lo dejo al más fuerte. Que luchen por él. Que el mundo sangre una vez más para decidir quién es digno de sostener lo que yo construí. Porque solo en la lucha se revela la verdad del hombre. Yo ya he librado mi última batalla. Ahora voy a reunirme con mis ancestros, con Aquiles, con Hércules. Voy a donde los mapas terminan. Recordadme no como un dios, sino como el hombre que se atrevió a ser uno, al más fuerte